nosotros vamos a presentar los modelos de toma de decisiones. El equipo está conformado por Carla González, Verónica Ruiz, Paola Valtierra y su servidora Fernanda Hernández. Bueno, comencemos con una pregunta. ¿Qué es la toma de decisiones? La toma de decisiones es el proceso por el cual atraviesa cada individuo cuando tiene que elegir entre diferentes opciones. Este proceso se activa cuando se presenta algún problema o alguna situación que tienen que resolver, ya sea en su vida laboral o en su vida personal. Comencemos con el primer modelo de toma de decisiones, el cual es el modelo racional. Este es simplemente evaluar las alternativas que se tienen de manera sensata y objetiva, evaluar también las causas, las consecuencias y los escenarios en los que se encuentran. Esto quiere decir que se debe evaluar desde el problema hasta saber qué consecuencias o beneficios esta decisión traerá a la vida o a la organización. Para aplicar este modelo de toma de decisiones es necesario seguir 6 pasos fundamentales, los cuales son los siguientes. Definir el problema. El 2, identificar los criterios que utilizarán para juzgar posibles soluciones. 3, decidir la importancia de cada criterio. 4, generar una lista de posibles alternativas. 5, evaluar esas alternativas. Y 6, determinar la mejor solución. Este modelo de toma de decisiones tiene un alto nivel de objetividad, ya que te permite durante el transcurso de la toma de decisión saber si quieres mantener esa decisión, mejorarla o definitivamente cambiarla. Les voy a dar un ejemplo de cómo se podría ejecutar este modelo de toma de decisiones. Supongamos que existe una empresa, esta empresa quiere mejorar su productividad anual y tiene 3 alternativas o 3 opciones. La primera es comprar maquinaria nueva, pero aquí tendría que asumir los gastos de la compra de maquinaria, contratación de personal que opere la máquina, capacitación del mismo y además el mantenimiento de la máquina. La segunda opción sería alquilar la máquina y esta pues solamente asumiría los gastos de contratación y capacitación. Y la tercera opción es dejar las cosas tal y como están. Ahí la empresa tiene que evaluar los escenarios y las causas y consecuencias de cada una de estas 3 alternativas y así poder tomar la mejor decisión que favorezca a la empresa. Ahora continuamos con el modelo racionalidad limitada, que se basa justamente en sostener que la capacidad de la mente humana para formular y resolver problemas complejos es pequeña comparada con lo que se necesita para el comportamiento racional objetivo, tal como el que acaba de explicar mi compañera Fernanda. Hogarth en 1987 resumió las principales consecuencias de la limitada capacidad humana para el procesamiento de cierta información y sobre todo información compleja. La primera es la percepción de la información no es completa, sino selectiva. El segundo es que, puesto que las personas pueden integrar simultáneamente una gran cantidad de información, la procesan sobre todo de manera consecutiva. O sea que, al menos en estos 2 puntos, al tener mucha información, solo seleccionan, digamos, la más importante, lo más relevante para lo que es el resolver el problema y la procesan de manera consecutiva a modo, digamos, de situaciones pasadas. La tercera es el procesamiento de información depende necesariamente de la utilización de operaciones que simplifican estas tareas de discernimiento y el reducción del esfuerzo mental, ya que no se hace como una búsqueda muy compleja, sino algo más rápido y fácil, por decirlo de esta manera. Y por último, las personas tienen una limitada capacidad de memoria, ya que justamente, como lo acabo de mencionar, al tener tanta información es casi imposible poder retener toda
y por eso es que esta información pasa a ser selectiva. Asimismo, tenemos las características de este modelo, que es la necesidad de asistencia de la capacidad mental limitada del sujeto que decide, el conocimiento de un conjunto aceptable de ciertas acciones, así como el aproximado y, el conocimiento aproximado de las consecuencias que se pueden tener a través de esas acciones. También tenemos la evaluación basada en asunción de imprecisiones y compromisos que puede tener el sujeto, también conjunto de las preferencias evolutivas y no asentadas de la toma de decisión y por ende la limitación temporal y de coste que afecta a la calidad de la decisión tomada por el individuo. También tenemos la característica de la búsqueda de un resultado satisfactorio y óptimo para ese problema en concreto. Y por último, la ayuda a decidir y a comprender qué pasaría si se llega a realizar ciertas acciones para resolver este problema. Después pasamos a lo que son las fases, que es formular el problema, identificar los criterios de decisión, asignar las ponderaciones a estos criterios, posterior a ello desarrollar las alternativas para después pasar a analizarlas, seleccionar alguna de las alternativas más apegadas a resolver este problema y también el implantar la alternativa, verificar en este caso que sí pueda ser aplicada y ya por último evaluar. Evaluar si la decisión o las alternativas o alternativa en este caso que se seleccionó para resolver este problema fue lo más óptimo. Algunos factores claves de este modelo son 4, que son los prejuicios de decisión, la búsqueda limitada de alternativas, información limitada y la satisfacción. Estos en conjuntos hacen que no se tengan como ciertos prejuicios al tomar una decisión y también con base a lo anterior que se acaba de mencionar, al tener una búsqueda limitada de alternativas, la información también llega a ser limitada, pero con con los primeros 3 factores se busca llegar al último factor, que es llegar a una alternativa o solución satisfactoria para la resolución del problema. Después pasamos al ejemplo del modelo. Digamos que el individuo, al invertir en una bolsa de valores, llega a enfrentarse a su primer dilema, que es en qué momento debe invertirlo y cómo es que debe de hacerlo. Y en esta situación hay una infinidad de factores que el individuo debe de analizar, tantos que es fácil perderse y contraer estos prejuicios, y ante toda esta información, lo más habitual es que el cerebro busque atajos automáticamente y que se piense como un punto de partida, digamos, por el caso de éxito de otras personas, otros individuos u otras empresas, porque es como la información más cercana que se tiene y es lo que más resuena en el individuo, y es por eso que él decide tomar esta decisión, pero por, digamos, experiencias ajenas o propias, pero que ya son conocidas, para no, digamos, aventurarse a tomar una decisión muy, muy elaborada, sino algo que ya ha funcionado anteriormente. Después pasamos al modelo descriptivo. Este modelo lo manejan como las teorías descriptivas, también llamadas prospectivas, según Kahneman y Tversky en 1979, ya que estas teorías tienen el propósito, la descripción de los procesos que se llevan a cabo durante la toma de decisiones real de las personas,
en contextos naturales, habituales, y que estos son basadas a las necesidades o restricciones de la racionalidad impuesta por la capacidad limitada, de este modo, de los procesos cognitivos empleados justamente en la toma de decisión y el uso frecuente de sesgos para tomar estas decisiones. En este modelo solamente contamos con dos fases. La primera es la preparación, en la que se toma la información suministrada por la situación y se elabora una representación de la misma empleando la experiencia previa del individuo y también incorporando los sesgos con los que se puede enfrentar, lo que llega a simplificar dicha situación para facilitar el procesamiento de esta misma información. Después tenemos el 2, que es la valoración, en la que se pondera el impacto o de la probabilidad de ocurrencia de cada alternativa y la utilidad esperada de cada una de las opciones para llegar a una conclusión o decisión final. De toda la información con la que se cuenta, se valora cuáles las consecuencias que podrá llegar a tener al realizar determinadas acciones para tomar la decisión. Los factores o los procesos más bien descriptivos tienen una profunda vinculación con las circunstancias y los contextos naturales o habituales en el que se desarrolla el individuo y lo que lo llevan a tomar la decisión, por lo que la investigación de este tipo de modelos se debe de hacer tomando en cuenta todas las variables que rodean el contexto de los individuos que están próximos a tomar alguna decisión. Ahora tenemos los aspectos de mejora. En sí, la respuesta oral o verbal, la expresión de las preferencias de las tareas en la toma de decisiones limita otras vías por las cuales el individuo puede tomar ciertos comportamientos habituales para tomar las decisiones. También estos modelos descriptivos deberían de analizar los datos experimentales realizados anteriormente por los modelos normativos e incluso el racional o el racional limitado en este caso, y mostrar así un mejor ajuste predictivo a lo que pasaría al tomar ciertas acciones para solucionar algún problema. Y por último, también tenemos que estos modelos descriptivos han utilizado frecuentemente ejemplos monetarios en sus investigaciones de toma de decisiones, lo que hace que sea difícil generar las situaciones experimentales a condiciones naturales cotidianas, ya que cada individuo tiene una experiencia diferente en ciertos aspectos que lo llevan a tomar este tipo de decisiones de manera distinta, aunque sean situaciones similares. Y por último tenemos el ejemplo del modelo, que recae en los estudios de caso, que este es un tipo de estudio en el que se recoge toda la información posible de la situación existente en el momento que se aplican estos instrumentos o la técnica seleccionada. Y así se habla de algún individuo, se hace considerándolo como un personaje tipo para poder luego hacer generalizaciones. En este caso se debe incluir información sobre las personas y los hechos que rodean al individuo, ya que se debe de considerar, digamos, los factores externos e internos para poder contextualizar la situación y de esta manera que al individuo le sea más fácil poder tomar o generar alternativas para escoger la mejor y resolver el problema existente. Bueno, continuamos con el modelo político. Este modelo es útil para adoptar decisiones que no están programadas cuando las condiciones son inciertas, cuando se dispone de poca información y los ejecutivos no coincidan en metas establecidas
o en acciones a emprender. En las decisiones intervienen los ejecutivos que persiguen objetivos distintos y conversan para compartir la información y llegar a un acuerdo. El modelo político se basa en 4 suposiciones fundamentales. La primera es que las organizaciones se componen de grupos con interés, metas y valores diversos. Esto quiere decir que los ejecutivos pues no coinciden con las prioridades de los problemas y a veces no entienden o no comparten los objetivos e intereses de los demás colegas. En la segunda es que la información puede ser ambigua y está incompleta. Es decir, que el intento de ser racional se ve un poco limitado por la complejidad de todos los problemas y los mismos que por las restricciones personales y de las organizaciones. En tercer lugar, tenemos los ejecutivos, pues que cuando no tienen tiempo ni recursos o capacidad mental necesarios para identificar las dimensiones del proceso y procesar la información que es realmente relevante. En este punto intercambian puntos de vista entre sí para recabar y atenuar la ambigüedad. En el cuarto, se enfrascan en discusiones en favor y en contra para escoger las metas y discutir las diferentes alternativas que se tienen. En este, pues las decisiones son el resultado de la negociación y la discusión entre miembros de la coalición. En las características tenemos, bueno, este tipo de toma de decisiones es una sumatoria de todas las decisiones individuales, es decir, de todos los involucrados. Esta decisión no siempre es la más racional, ya que todos los que participan tienen diferentes concepciones de la realidad y en este caso el ambiente organizacional es una arena de lucha de poder. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de este modelo y sería, por ejemplo, que una organización tuviera problemas financieros y la mesa directiva o los inversionistas tienen que tomar la decisión de recortar gastos que afectaría interna y externamente el perfil de la empresa y algunos querrían invertir más para que la empresa mantenga su perfil. A pesar de que no todos estén de acuerdo con la decisión final, se tendría que hacer, ya que ese tipo de decisiones suele ser democrática entre los altos mandos. Y a continuación tenemos el modelo intuitivo. Este modelo de toma de decisiones intuitiva es un proceso inconsciente por el cual se toman decisiones a partir de la experiencia y el juicio personal acumulado. Resulta conveniente su uso cuando se cuenta con mucha experiencia o conocimiento en el área y permite potenciar el aprendizaje, mejorar la comunicación y aumentar la confianza en nosotros mismos. Las fases de este modelo comienzan por identificar el problema, en donde muchas veces hay un alto nivel de incertidumbre, hay pocos precedentes y hay un tiempo limitado para decidir. Posterior a ello se desarrollan las alternativas. En este sentido no se evalúan todos los factores ni las alternativas a profundidad. Y como tercer número tenemos que se seleccionan las opciones. Aquí se utiliza el juicio para la toma de decisiones. Este modelo se utiliza cuando existe un alto nivel de incertidumbre, cuando las variables son menos predecibles científicamente, cuando los hechos son limitados, cuando existen diversas soluciones entre las cuales escoger y está esta presión de tomar la decisión correcta. Un ejemplo de este modelo podría ser cuando hemos desempeñado una tarea durante mucho tiempo o estamos familiarizados con algún tipo de actividad que se nos da con facilidad. Es más común observar el conocimiento intuitivo aparecer. Estamos tan acostumbrados a la tarea que si nos plantean otra diferente, podemos aplicar sus patrones a la nueva y deducir cosas antes de que se nos expliquen. También tenemos el modelo creativo. La creatividad es la capacidad de innovar, por lo que podríamos decir que la toma de decisiones creativa toma en cuenta todas las posibilidades singulares para alcanzar la eficiencia de la resolución de un problema.
Según Weyrich y Canis en 2008, las fases de este modelo radican en un escaneo inconsciente, en donde se hace la absorción del problema, aunque no esté claro de manera consciente, pero sí inconsciente. También se utiliza la intuición, en donde se conecta el inconsciente con el subconsciente y aquí se requiere tiempo para pensar a fondo. Utiliza la percepción, la cual puede llegar a durar solo unos minutos y se presenta cuando el pensamiento no está directamente enfocado en el problema en cuestión. Asimismo, utiliza la formulación lógica y la verificación, en donde se prueba la percepción mediante la lógica y se logra al escuchar los comentarios de otros sobre nuestras ideas o posibles soluciones. En este sentido, la creatividad motiva a las personas a salir de su zona de seguridad, de aquellos procedimientos ya establecidos, validados y que se manejan instintivamente. La inclusión de la creatividad en la toma de decisiones facilitará los procesos de implementar con éxito una estrategia de diferenciación. En este caso, muchas empresas utilizan estas herramientas como lluvia de ideas o brainstorming, la técnica Delphi y la matriz QFD. Y asimismo, las grandes marcas que se han adaptado a la situación del COVID mediante el uso de este modelo creativo. Bueno, para terminar, tenemos que en conclusión la toma de decisiones es un proceso necesario cuando se presenta algún problema y se busca llegar a una conclusión válida y racional. Llegar a la última decisión significa que se han examinado todas las alternativas y que la elección ha sido la correcta. De nuestra parte sería todo. Agradecemos su atención. Muchas gracias.